Seguimos en Hoy por Hoy Jaén. Hace tan solo unas semanas estaban aquí con nosotros los compañeros y amigos de EOM Equipo Jurídico hablando de violencia de género, acerca de las últimas medidas y reformas que se introdujeron en la ley que intenta hacer frente, como decimos, a esta lacra que vive la sociedad española. Y hoy de nuevo vuelven a estar con nosotros. Saludamos a Manuel Espinosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También está Paloma Anguís. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Francisco Pastor. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, Manuel, nos quedaron hace unas semanas también unos aspectos por hablar, aspectos también importantes que están incluidos en la ley, ¿no? Sí, además, recordando un poco lo que decía mi compañero, Francisco Pastor, compañero del despacho y especialista en la materia. ¿Se puede acercar un poquito más y al micro? especialista en la materia, sí, muchas gracias. Especialista en la materia. Hablábamos del tema de que una simple denuncia, ¿no?, pues daba lugar por parte del cónyuge, por parte de la mujer, a que se pudiera retirar la guardia y custodia respecto de los menores, ¿no? Y hay que matizar aquí que aunque esto es un objeto de debate y fue polémica cuando lo debatíamos en el anterior programa, sí que queremos matizar aquí para que nadie se rasgue las vestiduras y no pretenda que nosotros somos pretenciosos en el sentido de estar defendiendo unas posturas u otras o dándole un cariz más político que realmente jurídico. Hay que decir aquí que la denuncia en sí misma es necesaria, pero que la propia ley de violencia integral muchas veces exige la propia denuncia de la víctima, y si no hay denuncia de la víctima no se aplican luego todas las medidas de protección, y esto también es terrible, porque te está obligando a denunciar o a que no retires la denuncia una vez que interpone una denuncia ante casos muy graves. Entonces también aquí, haciendo un poco de equilibrio en esta materia, hay que decir que cuando la mujer no se atreve a denunciar y no denuncia, no se inician todos los mecanismos de protección, y tendrá que haber un tercero, sea Ministerio Fiscal, un miembro de la familia, que, por así decir, abra la maquinaria judicial para proteger a esa mujer. Porque si exigimos, como exige la ley, que siempre haya denuncia, pues si no esperamos la denuncia, pues podemos tener un resultado de una muerte o de una agresión grave contra una mujer que no estamos protegiendo por un requisito legal que establece la ley y que abre la maquinaria judicial. Por lo tanto, lo de la denuncia hay que verlo desde todos los prismas, aunque es poliédrico, pero sí que verlo desde todos los puntos de vista, porque tanto puede ser pernicioso el no ponerla como el ponerla indiscriminadamente para perjudicar también indiscriminadamente a quien no, o con un fin que no es el que pretende la ley. Recordamos que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, gratuito, no deja rastro en la factura, pero sí que hay que borrarlo de la lista de llamadas. Francisco, hay otros temas que podemos hablar. Francisco, Paloma, ese quebrantamiento de las condenas, la necesidad de alejamiento, la violencia vicaria, muchos asuntos, poco tiempo, así que como queráis vamos a ir hablando de estos temas. Bueno, es importante, lo primero que... la ley tal y cual está configurada ahora mismo es una ley suficientemente, entiendo, garantista y protectora, porque claro, lo lógico, el temor, el desasosiego, una situación de violencia, pues es algo sumamente complicado de poder quizás entender más allá de lo que cada uno pueda sentir o entender por concepto de violencia. Quiero decir con esto que el protocolo que rige desde el minuto 1 para la víctima es suficientemente garantista y protector. Es decir, la víctima inicia todo el procedimiento a través de una denuncia, pero claro, la denuncia ya activa de forma preferente un protocolo inmediato, totalmente protector, como digo, y garantista. Se adoptan unas medidas de urgencia por el juzgado de instrucción, medidas que luego tienen que ser ratificadas por el juzgado de violencia cuando se pueden recurrir o se pueden ratificar, con lo cual la víctima desde el primer momento en que pone la denuncia ya está embestida o está protegida por un paquete de medidas de ámbito social, civil, incluso laboral, que protege tanto a la víctima como a la unidad familiar. Claro, estas medidas, guardia y custodia, régimen de visita, alimentos, etcétera,
¿Pueden ser incumplidas? Obviamente se pueden incumplir. Entonces entraríamos ya en lo que es el quebrantamiento de medida, ¿de acuerdo? Con lo cual mi compañera al respecto, creo recordar que un caso reciente que tuvimos de... Sí, tuvimos un caso de quebrantamiento, en este caso de las medidas penales, porque no se respetaban, según la denuncia que interpuso la víctima, pues no se respetaba esa orden de alejamiento. En este caso, y un poco al hilo con lo que ha dicho el compañero, es cierto que es importante hacer esa denuncia porque tiene que haber alguien que lo denuncie, pero también es cierto que se goza de una veracidad en el caso de la víctima que es muy complicada para el tema del hombre. En este caso concreto que nosotros teníamos y que defendíamos, había un quebrantamiento que, bueno, se basaba en indicios y que al final pues tiene una trayectoria muy grave porque al ser un quebrantamiento de una condena, un incumplimiento, tiene una repercusión muy negativa para nuestro cliente. Entonces, en ese caso sí que es verdad que un poco al hilo de lo que comentábamos en el anterior programa, también tenemos la presunción de inocencia en el caso del hombre y que es un derecho que está ahí y que tenemos que defenderlo, de igual manera que tenemos que defender la protección de la víctima, pero tiene que haber un equilibrio. En este sentido, las medidas de alejamiento son muy importantes como medidas cautelares en materia penal y aquí los quebrantamientos vienen porque no se respetan esas medidas cautelares que son importantísimas, porque normalmente la violencia viene como fruto de una ruptura o de una separación o de una desavenencia brusca dentro de la pareja, donde el cónyuge no acepta esta situación y somete, en este caso a la víctima, a la mujer, pues desde continuas llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp, acercamientos, insistencia, y esto evidentemente es otra violencia añadida al hecho en sí de la propia violencia que se ataja con la medida de alejamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que también esta medida, a la hora de llevarla a la práctica, es tremendamente complicada, porque claro, la víctima no va a llevar 1 metro para medir si la distancia de 100 metros, 50 metros del domicilio que se acuerda como medida cautelar se va a respetar. Y muchas veces aquí, como en el caso que hemos tenido en el despacho, pues se llevan a situaciones donde en este caso el supuesto agresor no estaba incumpliendo el quebrantamiento de forma, no llevaba 1 metro, no sabía ni siquiera que la víctima estaba por allí, pero la víctima lo ve cerca, como hay una medida restrictiva respecto del alejamiento, aunque no haya ni siquiera una intencionalidad y haya sido un encuentro totalmente casual, la maquinaria judicial entra y entra además de lleno. Y en este caso, pues nosotros defendimos pues que un encuentro casual o una eventualidad no debe de ser considerada nunca un ilícito penal, porque no hay un ánimo de dañar a la víctima, ni mucho menos de causarle ningún tipo de violencia. También estaba, bueno, pues podríamos decir otro aspecto también ya mucho más grave, que es esa violencia vicaria. No sé si también se recoge como tal en el ordenamiento jurídico o es un término que hemos hecho popular los medios de comunicación. Sí, la verdad, la violencia vicaria tiene un elemento psicológico, es decir, aquí es utilizar aquello que le duele a la víctima, en este caso, para hacerle más daño. La violencia vicaria se emplea con los hijos, hacerle daño a un hijo, hacerle daño a algo que quiere o que esa persona le tiene un apego, para ir contra esa denuncia que le ha interpuesto o contra esa ruptura traumática. Esa es una violencia todavía mucho más vil, en este caso, porque claro, muchas veces víctimas que no aparecen, unas víctimas que no son responsables de esa ruptura, pero que son meros instrumentos, meros útiles, y donde aquí evidentemente pues sí que nosotros acentuamos que el hecho de todas las medidas que se toman precautorias cuando nos encontramos con una violencia de género severa, es decir, de alguien que hay un maltrato, hay una habitualidad, hay unos elementos que hacen presumir que esta persona sí que puede causar un daño grave a su pareja, pues entramos en el elemento de la violencia vicaria y ver cuál es su entorno, pues para privarle desde si tiene permiso de armas, privarle del permiso de armas, hacerle una medida de alejamiento y sobre todo retirarlo de los seres más queridos, en este caso que son los hijos, por el posible daño que pudiera causarle en perjuicio de la persona que supuestamente, entre comillas, le ha causado el daño y que ha motivado la denuncia y el inicio de la acción penal contra él.
Sí, es una de las situaciones más difíciles, ¿no?, que os podéis encontrar, ¿no? Bueno, lamentablemente la violencia de género es una lacra social, es un problema capital que asistimos además lamentablemente de forma casi a diaria. Pero bueno, creo necesario dejar un mensaje claro, y es que siempre ante el mínimo indicio de violencia, denunciar. La ley protege, la ley ampara, la ley está totalmente integrada en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, con lo cual, reitero, es necesario tener ese perder, aunque se entiende que es complicado en una situación de violencia, el temor a lo desconocido, y hay que denunciar porque es un sistema totalmente protector, garantista, y además ha sido objeto de múltiples reformas, con lo cual es algo que evoluciona y que va respondiendo a determinados llamados a contextos sociales. Pues con esa reflexión y ese llamamiento vamos a terminar. Agradecemos a Paloma Anguís, gracias. Gracias. También a Manuel Espinosa, gracias. Muchas gracias. Y a Francisco Pastor, miembros de EOM Equipo Jurídico, gracias. Gracias a los tres por haber estado con nosotros, y vamos a continuar con más temas.